La Iglesia Cristiana Ebenecer les da la bienvenida a su servicio de los viernes con el pastor Víctor Jarvis, donde recibimos el bálsamo de las Sagradas Escrituras en medio de tiempos difíciles. Hoy seremos edificados con el sermón El poder de la oración, basado en Filipenses 4, del 6 al 7. Corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Que yo pueda ver lo que estás haciendo. Aleluya. En mí. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga, mis amigos, hermanos. Nos gozamos en poder estar con ustedes. Y el tema que nos toca para esta ocasión es el poder de la oración. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 4, los versos 6 a 7. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que en Cristo Jesús, y la paz de Dios, aleluya, esa paz maravillosa que sobrepasa a todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Soberano Señor, qué bueno que en el día de hoy queremos hablar de la oración. La oración que es fuente de poder para los creyentes. Aún aquellos que no tienen fe reconocen que la oración es terapéutica, que la oración es sanadora. Por ende,
en este tiempo de angustia, en este tiempo de inseguridad, en este tiempo que nos acostamos hoy y no sabemos si nos vamos a levantar mañana. En este tiempo en que podemos comenzar a caminar sanos y regresar enfermos. Por ende, si hay una cosa que podemos hacer es orar. Como decíamos, tenemos que orar sin cesar. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. En el mundo hay muchas fuerzas poderosas. Está la fuerza de la dinamita, está el TNT, están ahora, ¿verdad?, la fuerza de esas bombas como la que se lanzó en Nagasaki e Hiroshima, la bomba atómica. Antes de eso se medían por kilotones, ahora se miden por megatones. En estos momentos en que una guerra nuclear puede significar la aniquilación de la humanidad. ¿Quién nos recuerda que en el año de 1945, cuando apenas estaban en prueba, se lanzó el 6 de agosto y luego el 9 de agosto una bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima, y aún, aunque han pasado más de 70 años, los efectos todavía se sienten. Pero yo quiero decirle en este día que la oración es más poderosa que la bomba atómica. La mente sin preocupaciones está lista para la oración. Podemos venir a Dios con fe, esperando respuestas. Podemos venir ante la presencia de Dios sabiendo que Él no va a dejar de contestarte. Ya no somos inestables de doble ánimo. Eso éramos antes, ya no. No. Tú eres un hombre, tú eres una mujer que confía en Dios. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, nos dice Santiago capítulo 1 y el verso 8. Oh, pero los creyentes no. Los creyentes confiamos en el Dios de los dioses, en el Rey de los reyes. Miren, el poder de la oración es ilimitado. Antes de comenzar este mensaje, hablé con el hermano Ignacio, quien me testificaba del milagro que Dios hizo en Angeniel. El milagro que Dios hizo en este joven. Y yo espero que él se reconcilie con Dios. Cuando termine esto, lo estaré llamando. Y le estaré presentando el plan de salvación. Ya él lo iban a entubar. Oh, pero la iglesia, como cuando Pedro estaba en la cárcel, no cesó de orar. Los caballeros, a quien saludo en este día, no dejaron de orar. Las damas no dejaron de orar.
los jóvenes no dejaron de orar y Dios contesta la oración de sus hijos. O como dijera Jeremías en su capítulo 33 y verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh hermano, hermana, clama, clamemos para que el Señor nos enseñe las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Sí, clama. Miren, la oración de fe pone a nuestro alcance todo lo que necesitamos. Sí. El problema es que los creyentes estamos perdiendo la fe. El problema es que los creyentes estamos dubitando. Pero yo quiero decirte en este día que no. Yo quiero decirte en este día que Dios es bueno. Amén. Y Él contestará cada una de tus peticiones. La fe hace que la perspectiva sea buena al mirar hacia arriba, brillante al mirar hacia afuera, favorable al mirar hacia adentro y glorioso al mirar hacia el futuro, decía Raymond Edmond. O sea, no importa cuando nosotros oramos, aleluya, cuando tú clamas, cuando tú te arrodillas, el Señor contesta, el Señor te bendice. Miren, la oración da poder para los días difíciles. ¿A quién no le ha tocado un día difícil? ¿A quién no le ha tocado un día malo? ¿A quién no le ha tocado un día en que parece que en el cielo hay negros nubarrones? ¿A quién nos ha tocado un día en que, mire, como que nos decaemos, como que nos desmayamos? Pero yo quiero decirte en este día que cuando te sientas así, agárrate de la oración. Sí. Y si no tienes fuerza, llama a un hermano que te ayude a orar. Hay gente que dice, no, yo no necesito llamar a nadie. Falso de toda falsedad. Hay momentos en que yo no puedo. Hay momentos en que no tengo fuerza. Hay momentos que tengo que pedirle a mi compañero, que tengo que pedirle a mi esposa, que tengo que pedirle a mis hijos. Ayúdenme a orar. Oren conmigo. Y Dios se encargará de hacer. Aleluya. Amén. La oración da poder para los días difíciles. Si te sientes flojo es porque no has orado. ¡Ora! Y cuando ores vas a ver la oración. Como dijera, en toda oración y ruego. La oración es el remedio de Dios para las preocupaciones que nos aturden. Sí. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te quita la paz? ¿Qué es lo que te está moviendo a que dejes al Señor? ¡No! Eso no es de Dios. Óyeme bien, es importante que entendamos esto. Nada es demasiado pequeño para que Dios no se preocupe. Y por eso, ni demasiado grande para que Él lo maneje. Lo que sea, habla con Dios. Lo que sea, pídele a Dios. La oración ha rescatado a héroes de la fe en tiempos difíciles. Sí. Porque la gente, ¿verdad?, nos ve ahora aquí contento,
Pero no saben que muchas veces nosotros hemos pasado por grandes dificultades. Hay ocasiones que no hemos podido dormir. Hay ocasiones, mire, que estamos inquietos, que estamos caminando para acá y caminando para allá. Hay momentos en que yo digo, bueno, no tengo solución. Hay momentos en que digo, no sé cómo voy a resolver. Pero la oración te da las fuerzas. Amén. La oración ha rescatado a héroes de la fe en tiempo. Y vamos a ver, por ejemplo, a David. David oró y el Señor lo salvó de sus problemas. En cuántas ocasiones la vida de David estuvo en juego. Sí, lo perseguían, lo querían matar, aún hasta su propia familia lo quiso hacer. Pero David era un hombre de oración. Y oigan lo que él dice en el Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus angustiadores. Yo no sé quiénes te están angustiando, pero si David triunfó, tú y yo podemos triunfar. Daniel, que estuvo expuesto a tantas batallas, a tantas luchas, en que en reiteradas ocasiones su vida estuvo en riesgo, pero Daniel oró y salió ileso del foso de los leones. ¿Se acuerdan del coro que 3 veces oraba Daniel en el día? ¿Se acuerdan? Sí. Y aún eso, el orar le creó problemas con los hombres, pero no con Dios. Es posible que el orar te crea problemas con hombres, pero si oras y persistes en oración, así como Dios salvó a Daniel del foso de los leones, también te puede librar a ti. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Así dice Daniel capítulo 6, versos 22. Y el rey, fíjense, aquellos que habían preparado una trampa para Daniel, entonces ellos fueron lanzados. Porque no importa lo que el diablo intente hacer en contra de los hijos de Dios, el Señor se va a encargar de ayudarnos, de bendecirnos y protegernos. El otro caso de oración, y ahora, ¿verdad?, que la gente se siente incómoda, amén, pero yo creo que tú tienes que estar un poquito más cómodo que Jonás, ¿te acuerdas? Sí, porque tú sabes dónde Jonás tuvo que orar. Jonás tuvo que orar en el vientre del gran pez. Dice la Biblia en Jonás capítulo 2, verso 1. Y entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Yo no sé qué Dios tiene que hacer para que tú ores. Yo no sé qué tiene que hacer Dios para que yo ore. Pero yo quiero decirte que siempre Dios te dará la oportunidad de que puedas orar. ¿Quién nos recuerda a Pedro? Pedro oró en la cárcel y fue liberado por un ángel. ¿Te acuerdas? Sí, cuando Pedro estaba ahí preso. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, sin cesar,
hacía oración por él. Hechos capítulo 12, verso 5. Amén, sí. Cuando la iglesia ora, algo sucede. Cuando la iglesia ora, Dios contesta. Cuando la iglesia ora, el cielo se mueve. ¿Y quién nos recuerda a Pablo y Silas? Pablo y Silas que fueron castigados. Pablo y Silas que fueron azotados. Pablo y Silas, que estaban en la cárcel con cepo. Pero la Biblia dice que ellos también fueron liberados por un terremoto. Pero a la medianoche, qué diferencia, si habían gente que tenían razones para estar quejándose, para estar lamentándose, para decir voy a dejar el evangelio, para decir no voy a seguir predicando, eran Pablo y Silas. Fueron encarcelados, fueron azotados y en la cárcel, aleluya, en la cárcel ellos adoraron a Dios. ¿Qué tú haces en el momento de la prueba? ¿Qué tú haces cuando las cosas no marchan bien? ¿Qué tú haces? Aleluya. Pero Pablo, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Qué diferencia? Quizás la sangre, adoloridos, pero ellos estaban orando, Señor, mira a aquellos que nos han maltratado injustamente. Señor, mira al carcelero, sálvalo. Y luego, desde su corazón, brotó, aleluya, brotó, mis hermanos, una canción de adoración. ¿Tú crees que en este momento del coronavirus de ti puede brotar una canción de oración? ¿Podrás en este día tener una alabanza? ¿O estás pensando en lo que perdiste en el negocio? ¿Estás pensando en el viaje que tenías planificado? Las vacaciones que ya estaban preparadas y que ahora todo se ha derrumbado. ¿Es lo que te está preocupando? ¿Es lo que te está molestando? ¿O en cambio tú le das la gloria y la honra a Dios por todo lo que Él ha hecho? Amén. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos ellos saltaron. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, versos 25 al 26. Y cuando el carcelero vio esto, oye, mire, iba a coger una espada para matarse, pero Pablo dijo, no lo hagas, porque todos estamos aquí. Él sabía la ley. Si por alguna razón los presos escapaban, él pagaba con la vida. Y cuando él vio esto, mire, se puso tembloroso, asustado. Y yo no sé quién lo evangelizó, pero él entendió el evangelio, porque le preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, crees, aleluya, tú y tu casa serán salvos. Amén. Señores, porque la oración es la clave para la victoria en cada área de la vida. Es orando.
Orando cambia el panorama. Orando, Dios te bendice. Orando, Dios te prospera. Orando, Dios te ayuda. Orando, Él te acompaña. Miren, la oración da paz en tiempos difíciles. Sí. Yo he pasado por momentos muy difíciles en que yo no he tenido cómo resolver. Es que no veo salida. Como decimos metafóricamente, he visto mi cabeza rodando. Y lo único que he hecho es orar. Lo único que he hecho es humillarme ante Dios. Y cuando tú y yo nos humillamos ante Dios, Él siempre tiene una salida. ¿Quién nos recuerda a ese ícono de la fe? Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, y su hijo le preguntaba: papá, veo la piedra, pero ¿y el cordero dónde está? Veo el altar, ¿y el cordero dónde está? Y Abraham dijo: Jehová proveerá. Oh, hermanos, y cuando ya él iba a degollar a su hijo, escuchó la voz del cielo que decía: Abraham, Abraham, no le hagas daño a tu hijo, porque he visto, aleluya. Así Dios no quiere que tú le hagas daño a nadie, ni nadie te podrá hacer daño. Miren, existen 3 dimensiones de la paz bíblica. Sí. Primeramente, y es la que debemos buscar, es la paz con Dios. Sí. No es contigo, es con Dios. Cuando se produce la paz con Dios, se produce mediante la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 5 y verso 1. Es importante eso. Es a través de Jesús que tenemos paz con Dios. No es por nuestras buenas obras, no es porque oremos mucho, no es porque ayunemos mucho, no porque vengamos a la iglesia, no porque demos diezmo, no es porque prediquemos, sino, aleluya, nuestra relación con Jesús. Segundo, la paz de Dios se produce mediante el poder de la oración. Amén. La paz en la tierra llegará cuando Cristo vuelva a reinar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Lucas 2, versos 14. Tercero, la oración da paz personal. Ahora los que confían en Cristo. Cuando oramos, eso nos trae paz personal. Cuando tú oras, te sientes diferente. La paz se produce mediante la oración constante. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Sí. Pídele a Dios. A veces le pedimos al pastor, a veces el pastor le pide a su presbítero, a veces el presbítero le pide al obispo, pero no es a Dios. En estos 20 años en que el Señor nos ha permitido estar acá, nuestra confianza no ha sido puesta en ningún hombre,
en ningún líder. Nuestra confianza ha sido puesta en Dios. Sí, en Dios. Cuando tenemos una necesidad, le pedimos a Él. Cuando queremos algo, le buscamos a Él. Y Él nunca nos ha abandonado. La paz se produce mediante súplica sin cesar al Salvador. Por tanto os digo que todo lo que pidiéramos orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, el verso 24. La paz se produce al orar en el poderoso nombre de Jesús. No en el nombre de María. No. Es en el nombre de Jesús. Aleluya. Como dice la palabra, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Orad con fe, da una paz que sobrepasa a todo entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4 y el verso 7. Finalmente, señores, la oración protege contra los ataques del enemigo. No podemos negar que día a día los creyentes estamos siendo atacados por el enemigo. Pero la oración es toda poderosa para darnos la victoria. Los cristianos estamos en guerra con poderes enemigos. Pablo nos recuerda que estamos equipados para resistir. Amén. Sí. Pablo nos dice que resistamos a todo ataque del enemigo. Se nos ofrece la armadura espiritual para los constantes conflictos de la vida. En Gálatas encontramos, aleluya, esas herramientas que los cristianos, que las cristianas debemos tener. No importa lo que venga, no importa lo que pase, vamos a confiar en Él. Hermanos míos, la oración da poder para vencer a los enemigos espirituales. Amén. Los vencedores de esta batalla oran sin cesar, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 17. Orad sin cesar. Ora. No te canses de orar. Confía diariamente en la gran protección que brinda la oración. Sí, confía en ella. Confía en que cuando doblamos nuestras rodillas, cuando podemos venir ante la presencia de Dios, y venir ante la presencia de Dios no es un lugar. Aquellos que han idolatrado el templo están en problemas. Aquellos que piensan que solamente en el altar Dios los oye, no. Tú eres el altar. Te arrodillas en tu casa. Te arrodillas en un baño. Hablas en tu carro. Hablas caminando. Como sea, Dios te oye. Como sea, Él te contesta. Como sea, Él te responde. Yo quiero que oremos. Señor, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. En esta ocasión. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Hasta la próxima. El poder de la oración. El poder
que transforma, el poder que da vida, el poder que cambia la perspectiva. En estos tiempos de tanta inseguridad, los creyentes nos agarramos de la oración. Y la oración nos ayuda a no movernos, sino a mantenernos firmes, sabiendo que tú contestas la oración de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Gracias por seguirnos por estos medios. Y ojalá que lo que hemos hablado en el día de hoy te desafíe, nos desafíe a estar orando. Porque la oración tiene poder. La oración transforma. La oración va a provocar que el coronavirus se detenga. La oración va a abrir las puertas de los negocios. La oración va a abrir las puertas de la iglesia. La oración va a producir la normalidad en nuestras vidas. La oración va a producir un poderoso avivamiento en todo el mundo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz del Maestro continúe con nosotros. Adelante con el Señor. Shalom Adonai. Paz. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y
fuerzas del